Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos felices de recibir a una gran profesional de la medicina. Se trata de la doctora Saidi Parra. Ella es geriatra y gerontóloga. Bienvenida al programa, doctora. Buenos días. Encantada de tenerle por aquí. Y como preguntaba Alfredo antes de la pausa, y yo también, la diferencia entre un geriatra y un gerontólogo. Sí, es interesante porque la gente confunde los términos, pero voy a empezar diciendo que la gerontología es la especialidad que estudia de manera global todo lo que es el proceso de envejecimiento en todos sus aspectos, en el aspecto médico, en el aspecto psicosocial, en el aspecto emocional y en el contexto familiar. O sea que es una especialidad integral, exacto. Y la geriatría es una rama de la gerontología. Es la especialidad que se encarga de lo que es la atención de los procesos médicos, básicamente, físicos. Doctora, ¿a partir de qué año esos jovencitos que nos escuchan en su casa deben acudir a un geriatra? Mira, según la Organización Mundial de la Salud, la persona mayor es a partir de los 65 años. Pero esos conceptos han cambiado mucho en la medida que la población mundial ha ido envejeciendo. ¿Y entonces? Sí. Bueno, pues entonces realmente ese es lo que le decimos adulto o envejeciente. Pero hoy adultos en día, mayores. Adultos mayores, pero hoy en día la especialidad tiene una tendencia, un enfoque también preventivo. Y yo, por ejemplo, tengo en mi oficina pacientes de 50 años, 50 y tantos años, que aunque son personas en edad adulta, madura, van tratando de hacer todo lo que es prevención, preparándose para llegar a lo que es la tercera edad. Doctor, usted que tiene más de 2 décadas ya operando, ¿usted no cree que todavía hay un estigma social del adulto pasado meridiano acudir a un geriatra para que no le digan viejo? Oh, pero claro, mi hijo. Yo tengo una señora de 92 años que le dijo a la hija, ni se te ocurra decir que mi doctor es una geriatra porque eso es para viejos. Y tiene 92 años. Exacto. O sea, todavía a nivel social hay un estigma y un poco de tabú de decir que uno está yendo al geriatra, porque hay también estigmas y tabús con respecto al proceso de envejecimiento. Y no solamente en nuestra sociedad, yo diría que es un fenómeno a nivel mundial. Y sobre todo en lo que es Occidente, la gente no quiere envejecer. O sea, tú haces lo que sea por mantenerte joven. Sí. Y aceptar que tú estás envejeciendo es conflictivo, diríamos en nuestra sociedad. Entonces sí, pero realmente yo creo que cada día hay una mayor conciencia de la importancia y de la utilidad que tiene ser asistido cuando uno está envejeciendo por un especialista. ¿Por qué hay que ir a un geriatra después de los 65 años cuando hay alguna dolencia y no a un especialista del área que le duele al paciente? Sí, mira, nosotros, yo le decía a un compañero una vez, somos un poco como los AME, somos los que dirigimos el tránsito. Nosotros tenemos, y obviamente cuando un paciente mayor necesita un especialista por un problema importante, vamos a suponer del corazón, tiene una arritmia complicada, pues eso lo puede ver perfectamente, obviamente, el cardiólogo. Pero la visión del geriatra es diferente. Nosotros vemos al paciente en todo su contexto físico, porque estamos preparados como médicos internistas para atender todos los problemas de salud. Para ser geriatra hay que ser internista. Generalmente se pasa 1 o 2 años de medicina interna, sí. Primero medicina general, luego medicina interna. No necesariamente, por ejemplo, en mi país yo tuve que hacer medicina general primero y luego pasé directamente a hacer la especialidad de geriatría, pero hay países donde te exigen primero ser médico familiar, hay otros donde te exigen primero ser médico internista, todo depende del programa. Ahora, nosotros vemos al paciente mayor en otro contexto, lo vemos en el contexto, por ejemplo, de sus problemas también emocionales, que hay mucha tendencia. Es muy común los problemas emocionales en los adultos mayores. Hay mucha frecuencia de problemas como por ejemplo la depresión en las personas mayores. ¿Qué tan común es y por qué? ¿Qué Mira, es eso? la segunda causa de motivo de consulta en los aspectos psicológicos. ¿Por qué? Mira, yo te diría que la tercera edad es una etapa donde aparecen pérdidas. Hay pérdidas en determinadas situaciones. Obviamente aparecen las enfermedades crónicas, cuando aparecen los problemas de azúcar, los problemas de presión, las enfermedades cardíacas, generalmente después de los 50 y pico de años. Pero además, los hijos crecen, se marchan, se alejan de la casa, a veces perdemos el cónyuge, a veces pues llega el momento en que laboralmente ya no somos productivos y tenemos que jubilarnos, y son una serie de contextos que hacen que la tendencia a la depresión sea mayor en las personas mayores. Y si usted me lo permite, yo le agrego la pérdida de vitalidad,
Claro. Lo que pasa cuando uno se mira al espejo, que ya no ve lo mismo. Exacto. Y exacto. la dependencia, si se quiere, de otros para cosas que uno hacía por uno mismo tenga que ser asistido por otra persona. Eso es muy importante, porque estamos hablando aquí, Jacqueline, de la parte funcional, que es otro aspecto que nosotros como especialistas miramos. O sea, nosotros cuando evaluamos a un paciente, vemos todos sus problemas, incluyendo la capacidad que tiene ese paciente para desenvolverse por sí mismo y cuáles son los cambios que ha habido en cuanto a función en los últimos meses. Doctora, uno de los mayores miedos de las personas mayores es a caerse. Tienen tanta razón a ser así. Siempre tengo el tema de la operación de cadera. Como que luego de eso ya es un declive en la vida de esa persona. ¿Es cierto esto? Claro, fíjate si es así, que en la geriatría como especialidad, los grandes síndromes geriátricos, uno de ellos es el síndrome de caída. Cuando nosotros vemos un paciente y lo hacemos la historia clínica, lo primero que pregunta, una de las primeras cosas que preguntamos es si se ha caído en los últimos 6 meses. Bueno. Porque la caída te avisa, oye, ¿cómo es la cosa? Te avisa de futuras complicaciones y pone en riesgo al paciente. Inclusive una caída accidental, porque una persona se puede caer porque se tropezó, por ejemplo, con una alfombra en la casa. Pero aún así, uno tiene que echar el ojo y tomar una serie de medidas para evitar, porque es un gran problema de salud en las personas mayores. ¿Y puede ser síntoma de qué? Una persona mayor de 65 años que nos escucha, que ya se cayó en los últimos 6 meses, ¿qué se le puede decir? Oh, pues muchas variables, son muchas las razones. Por ejemplo, ¿qué tú necesitas para caminar bien desde el punto de vista natural, fisiológico, cuando tú vas envejeciendo? Una es el ojo, o sea, tú tienes que tener una buena visión, una buena audición, porque la audición te da también, tiene que ver con el equilibrio, y un buen sistema sensomotor. O sea, si tú tienes un problema en una rodilla, si tú tienes una artritis, si tú tienes una neuropatía, todo eso afecta tu capacidad para caminar de manera correcta. Pero la caída avisa porque, por ejemplo, puede ser la causa de un problema cardíaco, de una arritmia que le da de pronto un bloqueo al paciente y ahí se cae o se marea, de un problema neurológico, cuando hay mala circulación cerebral, cuando hay pequeñas isquemias, o sea, te avisa de muchas cosas la caída. Doctora, la vida moderna requiere que las personas estén ocupadas. ¿Qué pasa cuando hay algunas complicaciones que requieren una atención constante de ese adulto mayor? ¿Cuál es la recomendación de la geriatra y la gerontóloga en ese sentido? Sí, mira, es difícil en nuestro país porque las opciones, vamos a decir, de cuidado y entretenimiento de las personas mayores realmente son muy limitadas en nuestro país. La persona mayor donde mejor puede estar es en su casa. Nosotros siempre recomendamos que, a no ser que haya una necesidad de cuidados especiales, que haya una soledad del paciente porque todos los hijos trabajan y el paciente se quede solo y a lo mejor se queda acompañado por una muchacha que no tiene la capacidad para cuidarlo bien, ahí recomendamos lo que es los centros de días, o sea, centros que existen, algunos que en el país, 1 o 2, donde el paciente puede ir a pasar su día en diferentes horarios y tienen actividades tanto físicas como recreativas, como culturales, y una atención por personas especializadas. Pero en el país hay estigma en ese sentido. Sí, ¿Por así qué? mismo. Porque cuando un adulto mayor, por alguna razón de recuperación, requiere asistir a esos centros, porque tiene la atención personalizada, tienen las enfermeras, tienen los equipos donde sentarse, donde acostarse, adecuados, que muchas veces en los hogares no está, pero el paciente y el estigma social dice, bueno, pero los hijos no pueden atenderlo, que lo tienen que llevar a esos centros. Así es. Así es. Es un tema. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cuidados o las estadías en los centros geriátricos. Los centros geriátricos están, por ejemplo, establecidos con un concepto también transitorio. O sea, si usted va a viajar y usted tiene una situación que usted va a estar lejos del país y usted necesita que su papá, que a lo mejor está en cama o tiene Alzheimer, se lo cuiden bien, usted puede poner a su papá por unos días en un centro geriátrico de cuidado. Si usted está agotado físicamente como cuidador, que eso pasa muchas veces, y usted ya no puede más, usted necesita descansar un poco de ese cuidado que es agotador, usted puede ponerlo unos días de manera transitoria en los centros geriátricos, pero no hay cultura para eso. O sea, nosotros no estamos preparados para eso, porque aquí cuando alguien pone su papá en un centro geriátrico, esa persona es horrible, o sea, es mala. ¿Qué fue lo que hizo? Porque es un papá tan bueno y lo puso ahí a cuidarse en un centro de esto de las personas mayores, o sea. Exacto, sin embargo, en otros países eso es común. Normal. Que para que tengan un cuidado más especializado, claro,
van a esos centros que no son asilos, los conocidos asilos, sino son centros de cuidado. Exacto, centros de cuidado. Y esos centros de cuidado a veces tienen entretenimiento, tienen peluquería, tienen masaje, tienen de todo. Aquí en esos centros. Pero tienen de todo y socializan además, porque usted está aburrido en su casa viendo la cara el día entero a una señora que a lo mejor no tiene ningún interés en común con usted. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscar esa opción. Y luego, pues hay opciones, vamos a decir, tal vez que también cumplen un espacio, como son clases de pintura para personas mayores, como son clases de yoga, o sea, diferentes opciones que uno puede ir buscando y que uno recomienda para que la persona mayor salga. No hay nada peor que la soledad. Sí, doctor, usted mencionaba que la gente se resiste a envejecer. Sí. ¿Qué mensaje usted le manda a las féminas, básicamente, que continúan un proceso de operación tras operación tras operación porque no quieren envejecer? Quieren lucir de 15 cuando ya tienen 65. Bueno, mijo. Y a veces afecta a su salud pensando que... Y se ven ridículos ya. Mira, no es que estoy en contra para nada de eso, porque a mí también me gusta lucir bien y pues yo pienso que voy a ser en el futuro una viejita presumida también y me va a gustar estar bonita. Siempre se lo digo a mis hijos, cuando yo sea ya una ancianita y ustedes estén a cargo de mí, ni se les ocurra llevarme a la iglesia sin maquillarme y sin ponerme bien, ¿ok? Eso es importante. Pero yo pienso que todo en la vida es una etapa. Cada etapa tiene sus glorias y tiene sus etapas, tiene sus cosas difíciles. Y uno tiene que aprender a disfrutar las cosas buenas de esta etapa. ¿Y cuáles son las cosas buenas de la etapa de la tercera edad? Yo creo, porque he tenido la oportunidad en estos 20 años de trabajo de compartir con muchas personas mayores y cada paciente es un mundo. ¿Y hay personas mayores que están felices de estar mayores? Sí, yo diría que sí. Yo por comentarte, lo que pasa es que tiene que ver un poco el contexto cultural, lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, yo tengo una señora, te voy a poner dos ejemplos, francesa, que tiene 97 años y ella disfruta con sus 97 años. Eso sí, ella se toma su cavita todos los días, ella tiene una hermana que vive aquí, se van una vez a la semana a un restaurante y se comen su copita, ella todavía pinta y toma sus clases de pintura. Depende mucho cómo uno vivió, cómo uno envejece. La terapia ocupacional, es decir, tener que hacer, tejer, bordar, pintar, juego, yo no sé, de eso de mesa. De mesa. Eso le da lecturas, las que le gustan la lectura, oraciones, las que le gustan orar. Eso le da calidad, contenido a la vida de un envejeciente. Claro, óyeme, son cambios que a veces parecen cosas sencillas, pero son tan importantes, Jacqueline, porque tú decías, nosotros vivimos un ritmo de vida que es una locura, o sea, uno vive con tantas cosas que a veces lo menos que tiene tiempo uno de atender a su gente mayor. Y yo te puedo poner el ejemplo de otro servicio que hay, de una señorita, enfermera, que va a la casa, se pasa 2 horas diarias o 3 veces a la semana con una persona mayor, y lo que hace sencillamente es acompañarla, conversar con ella, la saca a pasear tal vez a la zona colonial el otro día, o fueron juntas y al cine y vieron una película. ¿Ese servicio existe aquí? Sí, ese servicio existe aquí. Y la señora está feliz, o sea, una señora que tenía una depresión, que siempre que yo llegaba la veía así, con los ojitos brillantes y esperando a que venga la chica para salir a pasear. O sea, muchas veces lo que la gente necesita es compañía y tiempo. Okay. La gente mayor. El tema de la memoria, el cuco más grande que tienen los envejecientes, el tema del Alzheimer. Cuando se le olvida algo, le dan una trascendencia que lo lleva al pánico. Dice, bueno, ya yo estoy comenzando a tener los síntomas del Alzheimer. ¿Qué tan frecuente es la pérdida de la memoria? Si el Alzheimer realmente significa memoria, recuerdos, o que se le olviden algunas cosas a las personas, en este caso los adultos mayores, es algo normal. Sí, mira, ¿cuándo es normal y cuándo no es? Y cuándo no, exacto. El proceso de envejecimiento lleva una serie de cambios en todo lo que son los procesos cognitivos, sobre todo también la memoria. Hay una tendencia a tener más dificultad para grabar nuevos conocimientos, eso es normal. Hay una tendencia a que el recuerdo sea un poquito más lento. Pero cuando deja de ser normal de la edad y cuando deja de ser o empieza a ser una dificultad, cuando ya esas pérdidas empiezan a dificultar tu vida diaria. Por ejemplo, si tú eras capaz de llevar tus cuentas y cuadrar el dinerito que te entra todos los meses y pagar todo, y tú empiezas a tener algunas dificultades para confundir. Tú sabes que te confundes, que no puedes calcular bien, si tienes dificultades para hacer cosas que hacías antes que ya no haces, por ejemplo, si
ir al supermercado se te complica, porque uno parece que es algo sencillo, pero ir al supermercado lleva muchas cosas, muchas tareas, organizar lo que tú quieres comprar, hacer una lista, calcular tu presupuesto, escoger los productos que a ti te gustan, y esa complejidad de las acciones, normalmente la persona mayor lo puede hacer bien. Cuando ya empieza a ser difícil, entonces ya el problema de memoria hay que estudiar. Pero sí es muy frecuente y hay mucho cuco con eso, como tú dices, porque la gente le tiene terror al Alzheimer, o sea, sabemos que es una enfermedad que no es nada fácil. Lo importante es que cuando uno tenga la duda y tenga cierto temor de que su memoria no está bien, chequearse temprano, o sea, lo más temprano posible. Doctora, antes de irnos brevemente, la demencia senil, cuando un adulto mayor actúa de manera irregular, digamos, ya él tiene demencia senil, pero ¿qué es realmente? Para no poder identificarlo. Claro, la demencia senil no es más que el mismo Alzheimer, lo que se le decía demencia senil ha tenido muchos términos. Bueno, cuando la persona comienza a tener dificultades en primer lugar con la memoria, el síntoma diríamos más frecuente, cuando empiezan a aparecer algunas alteraciones del lenguaje, como lo más precoz por ejemplo es la dificultad para nombrar los objetos. Esto por ejemplo es un teléfono, y no recuerdo la palabra teléfono, préstame eso que sirve para llamar. A veces los abuelos, para decir tu nombre, te dicen el de todos los nietos, sí, y luego caen en el y tuyo. luego caen en el tuyo. Eso es bastante ya común, eso, pero no. Eso no es señal de... No, porque si no mi madrina tiene Alzheimer desde que yo tengo uso de razón, así que no realmente, pero sí, son los temas fundamentales: memoria, fluidez del pensamiento, cambios conductuales, o sea, cuando la persona comienza a tener cambios en su carácter, en su temperamento, se ponen agresivo, irritable, incómodo, o pueden tener trastornos para dormir, o sea, es un conjunto de síntomas importantes. La falta de sueño es un síntoma importante y con eso concluyo. Sí, la falta de sueño es un síntoma importante porque te puede obedecer a un trastorno de ansiedad, te puede hablar de un trastorno de depresión establecido en las personas mayores y también algunas alteraciones inclusive médicas, o sea, por ejemplo, los trastornos hormonales de la tiroides, etcétera, te pueden dar trastornos del sueño, si es un problema en sí. Bueno, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo con la doctora Saidy Parra, quien es gerontóloga y geriatra. Sus teléfonos están en las guías y ella consulta en la clínica Abel González. En la Abel González de la línea. Así que ustedes pueden preguntar por ella, que seguro van a encontrar sus teléfonos y sus servicios que son de muchísima calidad. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Gracias, bueno, señores, vamos a la rectita final que tenemos otra entrevista.